¿no? Nosotros siempre tenemos en mente lo que es el 31 de octubre de 1517, ¿no? Cuando Lutero supuestamente clava los 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, pero hay otros sucesos que son no menos importantes ni casi, digamos, reflejan un poquito más lo que es lo protestante, que es 4 años después, en la dieta de Worms, ¿no? Que es una especie, digamos, de parlamento, donde Lutero fue citado para renunciar a lo que él ha conocido y lo que él ha creído, digamos, como correcto, ¿no? Entonces fue citado por el emperador, pero también por los poderes de turno, que fue, digamos, la Iglesia Católica, para denunciar públicamente, en frente, digamos, ¿no? Como hoy ha sido un pleno de sus tesis y de sus convicciones. Y ahí él dijo algo muy interesante, que siempre es un poquito acortado, lamentablemente, y no brilla, digamos, en todo su esplendor, que tiene que ver justamente con eso, con la conciencia. ¿Qué fue lo que Lutero dijo? Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, por eso no es bueno ni correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude, aquí estoy, amén. No siempre se acorta nada más, digamos, aquí estoy parado, no puedo hacer otra cosa, amén. Como si él fuese, digamos, una especie, digamos, de héroe, de alguien que tuvo simplemente una actitud firme. Y lo importante realmente es que hay alguien que siente que su conciencia no le permite renunciar a lo que él ha conocido como verdadero. Entonces, al principio de esta historia de la Reforma Protestante hay una objeción de conciencia. Ahora bien, lamentablemente me puse un poquito a fijar, y en la literatura latinoamericana y acá en Argentina, digamos, no hay mucha literatura sobre qué es la conciencia. Y nosotros, ustedes lo saben también, nosotros es un poquito como con los riñones, la conciencia solamente sentimos que la tenemos cuando nos duele, ¿no? Cuando nos pesa la conciencia, ¿no? Es como con los riñones, uno no se da cuenta que uno tiene ese órgano tan importante dentro de sí, pero recién cuando empieza a doler, ahí es donde nosotros sentimos. Entonces es un poquito raro que no haya así nada no palpable, digamos, sobre lo que es la conciencia, digamos, ¿no? Viene de una palabra bastante interesante, que es justamente conciencia, del latín, que quiere decir conocimiento compartido, que de cierta forma los griegos y los latinos pensaban, o los romanos pensaban, que eso era, que la conciencia era testigo de lo que nosotros hacemos, o es testigo de lo que nosotros hacemos, ¿no? De cierta forma, y de repente, digamos, dentro de nosotros da testimonio constantemente de lo que nosotros hacemos. Después, en la concepción escolástica, la concepción católica, es un poquito la tendencia hacia el bien. Después ya viene la iluminación, ¿no? Immanuel Kant, que dice que la conciencia es el tribunal interno que tiene cada ser humano, ¿no? Como un poquito el juez, ¿no? el acusador, el defensor y el testigo, todo el uno dentro del uno. Después viene la contrailuminación, digamos, ¿no? Federico Nietzsche, que dice la conciencia es algo que de repente tenemos que deshacernos de eso, porque es como la marca quemada que lleva, ¿no? como se hace con los animales, con las vacas, que se hace una marca para reconocer, digamos, qué es, y de paso domesticarlo. Entonces Nietzsche decía eso es una domesticación, digamos, del ser humano, del cual tiene que liberarse. En consecuencia de eso, Freud dice que es el super-yo, el famoso super-yo. Eso también me llamó la atención porque acá, yo soy alemán y cuando vine acá me llamó la atención la cantidad de psicólogos que hay acá y psiquiatras, ¿no? Y que casi es de mala fama cuando uno no se hace atender con un psicólogo, por lo menos en Buenos Aires, acá en Misiones no sé si está así. Y entonces ese super-yo, digamos, ¿no? Esa superioridad moral que tenemos dentro de nosotros como la conciencia. Y después surge, digamos, en el protestantismo eso de la conciencia consolada, digamos, ¿no? Que es una instancia de la fe consolada. Esos son los diferentes conceptos que tenemos a lo largo de los años. Ahora, para los protestantes, para los reformadores,
tenemos que ver un poquito de vuelta, digamos, qué quiere decir eso de la conciencia protestante, de la conciencia cautiva. Por un lado, la conciencia, dice Lutero, tiene que ser liberada. Tiene que ser liberada de todas las influencias externas. Es decir, tiene que ser liberada de instancias morales superiores. Llámese cura, llámese pastor, llámese papa, llámese emperador. Todas esas instancias no pueden decirme a mí lo que debo creer y lo que debo hacer. Ese es el primer paso, ¿no? Porque, digamos, después la iluminación estaba bastante de acuerdo en eso también, que es una especie, digamos, como con la razón, que tiene que ser adulta, la conciencia que no puede ser siempre manejada por fuera. Pero hay otro momento que es sumamente importante, que tiene que ver justamente con lo que Lutero dice, que mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y tiene que ver con lo siguiente, que Lutero y todos los reformadores pensaban que la conciencia no solamente tiene que ser liberada de influencias exteriores, de instancias morales superiores, sino al mismo tiempo el ser humano tiene que ser liberada de la conciencia. Porque Lutero, digamos, era un bruto bruto, no voy a repetir las palabras porque yo no sé si no se hubiera caído de espalda acá estimado Guillermo, pero por lo menos hubiera dicho algunas cosas bastante bravas, hubiera bastante, ¿cómo se dice acá? Cascarabia, ¿se dice? Creo que no era muy lindo estar con Lutero en una habitación. Entonces, es decir, que tiene que ser libre porque la conciencia es, él decía, no lo voy a repetir, pero la conciencia es algo así como una oportunista, es una banderita que flamea en el viento, ¿no? Cuando el viento viene de ahí, flamea para allá, cuando el viento viene de allá, flamea para allá. Entonces uno no puede confiar, uno no puede fiarse en su conciencia. Por eso el ser humano mismo tiene que ser liberada de esa instancia de la conciencia, porque la conciencia miente, la conciencia erra, y él dice algo muy interesante, que ella erra justamente al decir la verdad. Siempre bastante paradoja también el estimado Lutero, erra al decir la verdad. Es decir, la conciencia justamente nos dice la verdad sobre nosotros, sobre las cosas que nosotros hacemos, sobre las cosas que nosotros hacemos mal, y eso lleva al ser humano cada vez a inclinarse sobre sí mismo. Esa famosa imagen que tanto Lutero como los otros reformadores usaron del hombre o del ser humano encorvado sobre sí mismo, ¿no? Mirándose todo el tiempo el propio ombligo y andar así a través del mundo. Y justamente la conciencia logra eso en nosotros, que nosotros quedemos solos con nosotros mismos, porque eso es lo que quiere el ser humano en última instancia, y eso ya empieza muy temprano. Caín y Abel. Caín no pudo soportar la presencia de su hermano Abel, de tal manera que lo tuvo que matar, ¿no? Y creo que, digamos, todos los conflictos armados, digamos, de las confesiones cristianas también tienen que ver un poquito con eso, que es eso encorvado sobre sí mismo. Por eso Lutero dice, y todos los reformadores, que la conciencia tiene que ser liberada, el ser humano tiene que ser liberada, la conciencia tiene que estar cautiva de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es la Biblia así cerrada, y eso lo sabemos todos muy bien. Muy linda historia que contó siempre Néstor Míguez en el ex-ICE, donde yo me pude informar, gracias a Dios. Contaba la historia del Inca Atahualpa cuando vino Pizarro, y casi, digamos, una historia casi reformadora, podría decir. Y el Inca tomaba la Biblia cerrada y se lo puso a su oído, porque le dijeron, esa es la palabra de Dios, lo puso a su oído, y el Inca Atahualpa dice, y ustedes saben muy bien cómo terminó la historia: tu Dios no me habla, Pizarro. Tu Dios no me está hablando. Porque nadie predicó
la palabra de Dios. Nadie hizo que la palabra de Dios se pueda encarnar allí en la historia de este subcontinente, de este continente. Hubo muy pocos que lo predicaron y que fueron justamente perseguidos por eso. Muy pocos que lograron traducir la Biblia, llevarlo traducida acá. Y siendo esta Biblia, digamos, prohibida en lengua española, fueron muy pocos que consiguieron predicar la palabra. Y eso es lo que justamente Lutero y todos los reformadores hacían hincapié, que la conciencia tiene que estar cautiva no de la Biblia cerrada, no de la palabra de Dios, digamos así, como algo, un concepto cerrado, algo lindo, sino tiene que ser predicada y se tiene que tratar de la palabra encarnada, ¿no? Jesucristo. Y Jesucristo no el rey sobre las nubes, sino ese mismo Jesucristo que curó a los enfermos, que recibió a los pecadores en la mesa, que levantó a Lázaro de entre los muertos y que por eso fue llevado a la cruz. Esa es la palabra de Dios de la cual la conciencia tiene que estar prisionera. De ese Dios con nosotros, de ese Dios que tomó una opción, que tomó un partido aquí en medio de este mundo, que no se retiró a su espacio allí arriba en las nubes, sino que se hizo carne aquí en medio de nosotros. Entonces ese es básicamente el concepto protestante de la conciencia. Y cuando nos fijamos a lo largo de la historia, la objeción de conciencia, algo sumamente transversal a través de la historia. Y también solamente para vislumbrar un poquito cuando en mi país natal, digamos, y por eso digamos, uno siempre está atento a la historia, asumió Hitler el poder, hubo muy pocos ministros que se rehusaron a recibir órdenes, digamos, ¿no? Y el signo de partido de parte de Hitler. Hubo una sesión de parlamento en donde estaban reunidos todos los ministros, estaban protestantes y católicos, una larga fila, ¿no? Hitler pasaba uno por uno, le entregaba el signo, digamos, del partido, y llega al ministro de transporte, un católico, un duque, el duque Hertz. El duque Hertz dice: yo no puedo recibir esta distinción porque mi conciencia me dicta que mientras este gobierno esté violentando a las iglesias, esté persiguiendo a las dos iglesias en Alemania, yo no puedo recibir esa marca de distinción. Hitler no supo qué hacer. Se fue, así lo dicen los memorias, digamos, se fue enojado, digamos, dejó la habitación y después vino su secretario y le dijo amablemente al duque Hertz que por favor se retire también, que deje de ser ministro de transporte. Ahí nos damos cuenta que la conciencia, la objeción de conciencia no es algo evangélico, no pertenece solamente a nosotros y debemos dar gracias a Dios que no solamente pertenezca a nosotros. Por eso me parece lindo que en el proyecto de ley no sea un día, digamos, para sean distinguidos, digamos, las iglesias cristianas evangélicas. Porque me parece, digamos, nos pondría en un podio donde no corresponde estar. Sino que hoy podemos celebrar y dar gracias a Dios que en la Reforma Protestante se descubrieron cosas, porque eso es realmente un descubrimiento, que una y otra vez tienen que ser descubiertos, que una y otra vez tenemos que alcanzar por medio de la oración, por medio de la predicación de la palabra, por medio del seguimiento de la palabra encarnada. Por eso es hermoso que hoy podamos celebrar esto aquí, en un lugar público, no retirados en nuestras iglesias, celebrando a nosotros, celebrando capaz a nuestros predecesores en la fe, sino que podamos dar gracias a Dios por eso lo que se descubrió. Que podamos estar presentes en el espacio público, porque con eso, queridos hermanos y hermanas, tiene que ver la objeción de conciencia. No retirarse hacia lo privado, no
hacer un alto, digamos, y decir, no, nosotros estamos defendiendo a nuestra propia convicción, sino la objeción de conciencia, si efectivamente quiere ser evangélica y protestante, tiene que ver con que nosotros vamos a participar del espacio público, que nosotros no solamente vamos a orar por los que están en el poder, sino que también vamos a hacer frente, y no solamente, digamos, para hacer la contra, sino porque Dios así lo quiso, que la Iglesia y el Estado se mantengan en esa tensión sana una y otra vez. Tiempo, doctor. Sí, ahí también. Y gracias. Y que no... Sí, la conciencia. La conciencia. Encarnada. Muchas gracias. Encarnada en Vito. No me lo iba acá igual, pero... se me fue un poquito. No, perdón. Entonces, me parece, digamos, cuando realmente, digamos, hablamos sobre los protestantes, que tengamos en cuenta eso, digamos, la importancia de nuestra conciencia, pero que nuestra conciencia no solamente esté libre, digamos, de influencias exteriores, de instancias superiores morales, llámese pastores, llámese iglesia, llámese medios de comunicación, que hoy también es una instancia superior moral a veces, sino que también no caigamos en la subjetividad, en decir, mi conciencia, ahí está la voz de Dios, sino que mi conciencia efectivamente tiene que estar presa, cautiva, de quien tomó partido aquí en medio de este mundo, que no se retiró hacia lo privado, que no se quedó sobre las nubes, sino que se hizo carne aquí en medio de este mundo. Queridos hermanos y hermanas, le agradezco su atención, agradezco a mi conciencia llamarme la atención. Mijael. Que tengan un bendecido día. Es escuchar a los cuatro panelistas y después poder abrir un debate justamente. Pero primero, porque si empezamos a hablar un debate, nos vamos a desfasar con el tiempo, así que la idea es escuchar a los cuatro panelistas.